Muy buenas tardes. Hoy, en la séptima de las reuniones y séptima de las clases, vamos a desarrollar una cuestión netamente procedimental. Si recuerdan, en la primera de las reuniones distinguimos entre el derecho de fondo, el derecho penal, y el derecho de forma o derecho procedimental, esto es, el derecho procesal penal. Pues bien, en esta séptima semana vamos a estar viendo exclusivamente la cuestión de la prueba dentro del proceso penal. Como siempre hacemos, y reiterando lo que dijimos en clases anteriores en relación con la manera en que se va a desarrollar la evaluación en la clase 10, tenemos acá las preguntas guía con las cuales podemos trabajar la lectura cuando termine esta sintética explicación. Eventualmente volver a leer y revisar los apuntes que a medida que va transcurriendo la clase ustedes toman, y finalmente utilizar estas preguntas guías para que junto con las que ya hemos dado y las que vendrán puedan resumir las cuestiones más relevantes a los fines de la clase 10 y eventualmente, Dios no lo quiera, la clase 11, que es el recuperatorio de esa clase 10. ¿Quiénes desarrollan la actividad probatoria? ¿Cuáles son los actores del proceso que llevan adelante esta actividad? ¿Qué es el cuerpo de delito, sus características y cuáles son los medios de prueba más comunes? Y básicamente poder explicarlos. En primer lugar, la actividad probatoria la llevan adelante las partes en el proceso penal, el Ministerio Público Fiscal, el defensor, quien lleva adelante la defensa técnica, y el juez de garantía en nuestra provincia. ¿Qué es lo que comprende la prueba? Pues bien, por un lado, la prueba comprende la actividad probatoria de las partes, es decir, todos aquellos actos procesales tendientes a desarrollar, a instrumentar la prueba que cada una de las partes ha ofrecido. En segundo lugar, la prueba comprende también la valoración que el juez realiza en función del contexto del proceso y de los comentarios que cada una de las partes ven y realizan sobre la misma prueba. Y en tercer lugar, la prueba comprende precisamente las diferentes maneras de llevar adelante esa convicción que debe ser creada respecto de la culpabilidad o ausencia de la misma, que es en definitiva el trabajo de cada una de las partes en el proceso penal. Esto es el Ministerio Público y la defensa. En cuanto a la actividad probatoria, podemos definir a la misma como toda aquella medida que tiene por fin verificar, comprobar. ¿Comprobar qué? Bueno, en primer lugar, comprobar la existencia del delito y de sus rastros, de los rastros que él mismo deja. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se intenta verificar? Bueno, la participación del o de los imputados respecto de los cuales se avanza el proceso. Existe una distinción entre las llamadas pruebas directas, que son aquellas que desarrolla el Ministerio Público Fiscal, el agente fiscal y sus colaboradores, y otras pruebas llamadas indirectas, que tienen que ver con las declaraciones de testigos, como ejemplo, ¿no? Es decir, que parten de terceros, que no son aportadas, generadas directamente por la Fiscalía. Con esto llegamos a la hipótesis respecto de la cual transita todo proceso penal, que es la de poder probar el cuerpo del delito, que los hechos ocurrieron de la forma en que han quedado reconstruidos finalmente
con los elementos que se han recogido de esa escena del crimen y de este contexto de la reconstrucción de los hechos más los elementos que se han podido recoger, poder generar la convicción para quien acusa respecto de la responsabilidad del imputado en el proceso. Pasamos a ver la prueba y los diferentes medios de prueba. El artículo 209 del Código de Procedimientos Penal habla de la libertad probatoria de las partes. Esto es, las partes son libres de ofrecer y eventualmente, si esa prueba es aceptada, luego producir la prueba que hace a su derecho, que hace a esa necesidad de crear la convicción de culpabilidad o ausencia de ella en el caso de la defensa. Por otra parte, si bien las partes en el proceso son libres, tienen libertad probatoria, no todas las pruebas valen lo mismo, ni crean, ni pesan lo mismo al momento de ir destruyendo la presunción de inocencia o probando la culpabilidad, como se quiera ver. Son las dos caras de la misma moneda. Con lo cual, quien juzga tiene libertad de valorar la prueba, sopesar, es decir, ver el peso específico de cada elemento y en función de ello, bueno, determinar el resultado. Cuando hablamos de prueba, una primera pregunta que podemos hacer es ¿qué es lo que debe ser probado? Entonces, cuando hacemos esta pregunta, lo que en realidad estamos afirmando es ¿cuál es el objeto de prueba? Y van a ser todos aquellos hechos que tienen relevancia jurídico-penal, es decir, que son relevantes, que son conducentes a los fines del proceso que se ha iniciado. ¿Con qué se prueba? Es una segunda pregunta. Bueno, dijimos o hablamos de la libertad probatoria que tienen las partes. Con lo cual, las fuentes de donde sale esa prueba pueden ser las más variadas en función de lo que las partes mejor crean. Pueden ser testigos, peritos, diferentes tipos de documentos. Ya vamos a ampliar en unos minutos. Y una tercera pregunta, luego de qué se prueba y con qué se prueba, es, y es de suma importancia, cómo ingresa la prueba al expediente, cómo ingresa la prueba al proceso. Y acá el punto es que esa prueba debe ingresar legalmente. Hay formas establecidas, así como el procedimiento es una sumatoria de diferentes etapas formales, el ingreso de la prueba al expediente y al proceso debe respetar esas formalidades. Y hay formalidades dependiendo del tipo de prueba que se haya ofrecido y que se esté produciendo. Cuando hablamos de libertad probatoria, afirmamos que es el juez el que tiene la facultad de admitir, ordenar, valorar y finalmente interpretar los distintos medios de prueba que le allegan las partes. El proceso, en realidad, trata de llegar a lo que se conoce como la verdad, busca la verdad, pero ¿qué verdad? Bueno, básicamente la verdad procesal, la verdad en sentido técnico, la tienen ahí definida, la verdad en sentido técnico como grado intelectual de convicción de una versión de los hechos. Porque el objetivo acá es poder llegar, es la obligación, llegar a una resolución por parte del juez. Entonces, en función de esto, emplea la sana crítica, esa idea de la valoración, el sopesar cada uno de los elementos de prueba. En todo caso, las pruebas deben ser legalmente obtenidas. Y fíjense, ¿cuándo una prueba sería obtenida ilegalmente? El primero de los cuadros acá donde estoy rodando el mouse.
Cuando hablamos de ilegalidad, hablamos de prueba obtenida quebrantando las garantías constitucionales que hemos visto ya en la clase 5, si mal no recuerdo. Y si así fuera, si se quebrantaran las garantías constitucionales a los fines de obtener la prueba, pues entonces esta prueba será excluida. ¿Mm? Es la consecuencia de lo que se conoce como teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, si el nacimiento de la prueba fue ilegal, pues entonces la consecuencia también lo es. Y esa prueba no puede ser válida en el proceso penal. Hay acá un fundamento ético que es básico. El Estado, sus agentes, sus funcionarios, no pueden conducirse como los delincuentes, como quienes violan la ley, aun cuando la intención sea buena, sea castigar al responsable. Pero el Estado no es un Estado criminal, el Estado es un Estado democrático que debe respetar derechos. Por lo tanto, cualquier actitud ilegal de apartamiento de las garantías del debido proceso torna ilegal a la prueba obtenida. Y acá la idea, la teoría del fruto del árbol envenenado, básicamente es una teoría que nace en Estados Unidos y precisamente dice lo que acabo de decir, a los efectos de poder probar la culpabilidad de una persona, el procedimiento debe seguir pautas. Cuando se aparta de las pautas, pues entonces el fruto de ese apartamiento, de esa ilegalidad, será también ilegal. En nuestro país, la Corte Suprema tiene diversos fallos, acá se mencionan dos, fíjense uno tan viejo como 1891 y otro del siglo XX, en donde habla de las nulidades de aquella prueba obtenida ilegalmente. Muchas veces esta circunstancia tiene una mala publicidad y pareciera que el Estado se coloca del lado del imputado, del lado del responsable, cuando en realidad el Estado lo que está haciendo es cumplir con la ley. Y los funcionarios lo que deben hacer es actuar legalmente de manera profesional y no generar nulidades dentro del proceso, para así poder llegar a la condena. Entre los diferentes medios de prueba, acá hay algunos, podemos mencionar la prueba confesional, la pericial, la de rueda de personas, la reconstrucción del hecho, inspección ocular, inspección judicial. Bueno, cada una de ellas tiene sus propias formas y sus propios modos que le brindan validez. La prueba confesional se relaciona, y acá hay solo algunas, porque por supuesto que hay otros medios de prueba, pero la prueba confesional se relaciona con la declaración del imputado con las garantías establecidas por la ley, es decir, acompañado de su defensa técnica, quien le dirá la medida en que esa declaración y el contenido de la misma pueda ser realizada conforme lo mejor lo considere mejor ese defensor. Los diferentes tipos de pericia. Un perito es alguien que expone en el proceso y que se aporta como medio de prueba en referencia a los conocimientos que derivan de su arte o de su profesión. Entonces, cada perito llevará adelante un reporte, un informe, en función de los puntos de pericia que le hayan fijado previamente, es decir, qué se le requiere al perito que diga o sobre qué se le requiere que opine. Y en función de eso presentará su pericia. Puede haber peritos públicos, que son aquellos que designa la justicia, el propio Estado, y puede haber peritos de parte, que son aquellos que de alguna manera avanzan o refuerzan el interés que cada una de las partes en el proceso tiene. Reconocimiento en rueda de personas, que ahora vamos a ver, la reconstrucción del hecho, la inspección ocular. Perdón, vamos a este primero. Entonces, acá hay unas determinadas fotografías llevadas adelante en los procedimientos, disculpen, bueno, acá, un procedimiento de secuestro, a partir de una orden judicial,
se lleva adelante el procedimiento. Por supuesto que se debe contar con testigos. Cada uno de los elementos que van a ser secuestrados deben ser vistos, deben ser expuestos a los testigos. Estos deben estar presentes en todo momento y finalmente firmar el acta con el contenido de esos elementos que aquí aparecen en la fotografía que han sido secuestrados. Otro de los medios que mencionamos es la rueda de reconocimiento, donde, bueno, hay diferentes imputados o diferentes personas entre las cuales se encuentra nuestro imputado y eventualmente aquellas víctimas, bueno, pasan a reconocer a cuál de ellos, de alguna manera, conocen o pueden confirmar que ha sido el responsable del delito que hayan sufrido. Otros medios que tienen que ver con el uso de cierta tecnología, bueno, el uso, la posibilidad de descubrir manchas de sangre, aun cuando el lugar haya sido lavado, eventualmente repintado para precisamente esconder esos elementos, bueno, lo lleva adelante policía científica. Otra de las medidas básicas en donde participa la policía es, y sobre todo cuando al ser los primeros en llegar tienen que cuidar que la escena del crimen no sea alterada, no sea modificada, no sea contaminada. Entonces, la posibilidad que tienen, posibilidad legal que tienen de preservar el lugar del hecho a los efectos que recién acabamos de comentar y eventualmente impedir que, si hubiera ocurrido en un lugar cerrado, la gente se vaya del lugar porque, bueno, la sospecha reside o recae sobre todos ellos, en principio. Hasta tanto, bueno, el fiscal llegue y decida otras medidas. Si no existen rastros, y esta es una cuestión interesante, bueno, habrá que describir el estado actual de las cosas si es que no se encuentra uno o más elementos sospechosos en la escena del crimen. Acá tenemos una fotografía de lo que sería la escena del crimen, en donde parece, según lo que uno puede ver en esa fotografía, que ha habido, bueno, un tiroteo, hay una persona herida o tal vez muerta, está demarcado en el piso la forma en que la persona estaba expuesta, la posición de esa víctima, hay un coche que tiene un agujero, producto, se supone, de un arma. Bueno, entonces fíjense cómo las diferentes partes, los diferentes peritos, los diferentes actuantes, el fotógrafo que recrea desde lo general a lo específico, eh, quienes se encargan de rastros, los técnicos en rastros o especialistas en rastros, aplican diferentes técnicas, el médico que trata de establecer el tiempo de la muerte, la posible forma en que se ha cometido ese delito, los químicos que tratan de hallar la sangre humana, el perito balístico, bueno, y otros peritos intervinientes en todo este lugar, que finalmente se va a resumir en un informe, es decir, en papel, en un informe, para que eventualmente a futuro personas que no han estado acá, ni tal vez lo estén, en el lugar, en el lugar en que ocurrieron los hechos, bueno, finalmente puedan crearse en su interior una convicción respecto de la participación y eventual responsabilidad de quién o quiénes, según la Fiscalía, deben ser llamados a responder. Dentro de la necesidad de preservar el lugar, bueno, la buena técnica menciona también la idea de ir señalando los diferentes puntos que luego van a ser resumidos en el mismo informe,
donde existen rastros, donde existen rastros, donde existen determinadas ubicaciones de elementos que son importantes para la causa. También se puede llevar adelante el examen corporal, el examen mental, que apunta a determinar si el imputado posee rastros del delito en su cuerpo, si el delito hubiera dejado una víctima fatal, deberá procederse a la identificación del cadáver, antes obviamente de ser inhumado. Acá también siempre intervienen los testigos en este tipo de situaciones o de producción de la prueba. Por su parte, policía científica y eventualmente peritos de parte, si es que los hubieran, tendrán que analizar el cuerpo de la víctima, si tiene pólvora la herida de bala, que implica la cercanía del disparo, o si el responsable o el eventual sospechado tiene pólvora en sus manos, lo que indicaría que se lo puede relacionar con el arma, si es que ha habido un arma incautada. La autopsia, como otro de los elementos de prueba que también servirán en ese expediente para ir creando la convicción de responsabilidad, que consistirá en que un médico, un especialista, un médico forense, estudie y examine los órganos, los huesos y los tejidos del cadáver para poder determinar la causa y la forma en que esta persona ha muerto. Las nuevas tecnologías también, que son utilizadas hoy en día, el enorme adelanto que es para la investigación de un determinado delito, las cámaras, la enorme utilidad que prestan hoy en día. Con eso, respecto de ellas, habría que diferenciar las cámaras públicas de las privadas, porque las públicas hacen plena fe. Es como si un funcionario público hubiera estado presente viendo lo que ha sucedido, y esto es sumamente relevante para poder relacionar al autor o los partícipes con el hecho y con las víctimas. Y las cámaras privadas, que de alguna manera, no tienen igual valor probatorio, pero son útiles al momento de generar esa convicción. Y en la etapa de juicio, finalmente, en esa segunda etapa, lo que habrá que velar, lo que habrá que de alguna manera unir, es la congruencia entre la prueba que se ha colectado en esa primera etapa de la instrucción penal preparatoria, que se ha colectado siempre de manera legal, y que luego, en la segunda etapa, en el juicio oral, se ha reproducido, y en función de la misma, ver si esa prueba es suficiente para poder llegar sin una duda razonable a una condena respecto de él o los imputados, que obviamente se ajuste en consecuencia a derecho. Bueno, esto es lo que hemos estimado como relevante. Obviamente es un pantallazo, y les sugerimos que a partir de ahora, cuando hagamos el stop en este momento, puedan comenzar a revisar estos elementos en función de la lectura que se ha aportado. Les agradezco, y a partir de ahora comenzamos a trabajar con la lectura. Muchas gracias. Adiós.